Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 19. Enemigo de mi enemigo. Parte 4. La lluvia caerá a cántaros. Una lluvia incesante que lo cubre todo sin parcialidades ni prejuicios. No hay consuelo en el constante zumbido, solo una creciente sensación de desapego. Es el gran limpiador. Un agua que toca a todos. La piel porosa se arruga a medida que la temperatura corporal disminuye y disminuye. El pueblo de la lluvia oculta. La lluvia era vida, la lluvia era protección. La lluvia vela por todos sin necesidad de moralidad ni de justicia. Incendios que arrasan bajo la lluvia y queman pueblos. Tierra que tritura huesos hasta convertirlos en pasta picada, aplastando mercados enteros. Y nubes que truenan con la luz aguda de sus relámpagos que chamuscan la carne. En medio de la tempestad, charcos rojos se estaban formando en arroyos y ríos arrastrados por el aguacero. La gente muere, con los ojos en blanco y los cuerpos con espasmos, mientras la sangre se mezcla con la lluvia y penetra en el suelo. Brazos carbonizados se extienden hacia el cielo, los dedos extendidos se curvan lentamente con resignación. Ojos que pierden su brillo, rostros que se marchitan ante la piel caída, gris y empapada de agua. ¿Por qué? Las respuestas fueron arrastradas por el diluvio constante, dejando solo dudas y desesperación persistentes, independientemente de quién orquestó realmente la operación. La amargura del descontento era la misma para aquellos que no conocían el peso de la muerte. Los que racionalizan la muerte. Aquellos que lo ven como una necesidad o moneda de cambio. ¿Por qué eran tan triviales las vidas de aquellos que solo deseaban vivir? Tan sin sentido. Los civiles nunca entenderían ni desearían comprender ese nivel de crueldad. Más bien, las emociones restantes eran las mismas. Ojos moribundos con los párpados abiertos miraban la interminable tormenta en lo alto y las sombras de los shinobi que asolaban una ciudad empobrecida. ¿Qué mal se había cometido? ¿Qué parodia toleraría tal brutalidad contra una nación que declaró su neutralidad? Nada. Todo esto no tenía sentido. Mientras llueva a cántaros, la tierra recordará los actos realizados en este día. Una maldición para las hojas, las rocas estacionarias y las nubes ociosas, en una tierra ahora asolada por la violencia y la muerte. Las gotas continuaron cayendo de los cielos turbulentos. Ocultar el resentimiento. Ocultar el dolor. Ocultar el dolor. Todo oculto dentro del repiqueteo de la lluvia. Mito endureció su expresión mientras miraba fijamente hacia la distante barrera de niebla. No había rechazo ni aceptación en sus ojos, sino más bien cansancio. La violencia y brutalidad de las guerras de clanes deberían haber terminado con la creación de las aldeas ocultas, tal era el sueño del primero Kage. Su voluntad de fuego fue una que muchos deberían haber transmitido de generación en generación, pero la violencia persiste. La pérdida de Tobirama había sido el punto de inflexión, poniendo fin a los últimos vestigios de líderes que experimentaron directamente el sueño y la visión de Hashirama. Reliquias como Mito o ese viejo testarudo no quieran todo lo que quedaba. Dejando escapar un suspiro, Mito apartó su mirada de la barrera de niebla y volvió a centrarse en el bullicioso estado del centro de mando de Leaf. Se le otorgó un asiento honorario para supervisar los procedimientos dado su estatus y sabiduría. Danzo no había perdido el tiempo antes de llevar a cabo sus operaciones. Las masacres toleradas por Iden Leaf y ocultas detrás de falsos protectores de frente o ninjas desaparecidos cortados estaban enconando el resentimiento de Rain. Sakumo no era más que eficiente. Como se esperaba de un profesional, podía ser tan despiadado como cualquier shinobi por los intereses de su aldea, pero Mito sospechaba que Sakumo no era tan insensible como él mismo pretendía ser. Como mínimo, compartió calidez con sus aliados y era poco probable que los abandonara. Tsunade, Jiraiya y Orochimaru estaban en buenas manos, pero no se trataba de Sakumo. Mito suspiró. La sangre fluía por los ríos y solo era cuestión de tiempo antes de que Enzo interviniera. Ese era su deber como sombra oculta de Rain, pero lo que Mito detestaba eran las ramificaciones que Danzo consideraba prudente ignorar o simplemente dejar de lado. El Chikou Uzumaki ya estaba sometido a las duras realidades de la guerra, y Anzo estaba jugando al juego de las pérdidas y ganancias. ¿Cuántas vidas valieron la persuasión de una? Era una elección que estaba tomando Anzo y en la que estaba jugando Iden Leaf.
Por supuesto, con la estratagema de Danzo, sería difícil echarle toda la culpa a Iden Leaf, pero para Iden Rain y sus ciudadanos, la distinción no importaba. Odiarían a todos los que lucharon en sus tierras y mataron a los suyos en una guerra que Rain nunca comenzó. La injusticia era flagrante y las grandes aldeas ocultas tenían el poder de eludir los detalles más finos en el enfrentamiento. Nito juntó sus manos detrás de su espalda, pero no se molestó en dar su opinión. Entrecerró los ojos hacia Danzo, quien estaba dando órdenes en la sala de mando mientras miraba hábilmente los informes. Todo fue metódico y eficiente en alto grado. Danzo no era alumno de Tobirama sin ninguna razón. Mientras que Hiruzen se centró más en el legado del primero Kage. Danzo heredó la mayor parte de la fría terquedad de Tobirama, que incluso se extendió a una fuerte aversión hacia los Uchiha, una de las familias shinobi más fuertes de Iden Leaf que fundó la aldea. Hubo un acuerdo que se rindió sin luchar. Quieren ser tomados como prisioneros de guerra. Usa Earth Jutsu y entiérralos. Asegúrate de que la banda para la cabeza de Rock sea la última imagen que vean. Los sobrevivientes no lo olvidarán. Rain será cauteloso a la hora de otorgarle a Rock más acceso a sus tierras después de esto, y mucho menos firmar tratados. Dos pájaros de un tiro. Danzo ni siquiera parpadeó mientras daba la orden, centrando su atención en otros asuntos relacionados con el despliegue del Shinobi de Anzo. Iden Rain sangraba, devorado por serpientes y chacales en convivencia. Aquí no hubo justicia. Solo intereses creados y la voluntad de impedir que las aldeas ocultas competidoras obtengan ventaja sobre las demás a expensas de una nación más débil. Peor aún, ni siquiera Mito podía negar la importancia de asegurar y persuadir al objetivo dado lo que estaba en juego. Si se hizo otro Hashirama con la vitalidad y las reservas de chakra de un Uzumaki, no. Si otro dios de Shinobi que no estuviera alineado con Iden Leaf cayera en manos de una nación enemiga, significaría el fin del tenue equilibrio entre las grandes aldeas. Las órdenes de Danzo fueron brutales, pero mantenían la línea contenida mediante la fuerza. Todo podría estallar en cualquier momento si los shinobi de otras grandes aldeas ocultas descubrieran la inteligencia adecuada. Sin duda estaban al tanto de las acciones erráticas de Iden Leaf, pero aún no podían identificar la justificación. De todos modos, dado lo que Tsunade había dicho sobre la ingenuidad del chico Uzumaki, Nito tenía una sensación de hundimiento en el estómago. Nito solo podía esperar que el hermano de Kusina no se pareciera a ella, pero ¿a quién engañaba? Los Uzumaki eran impulsivos y exaltados, impulsados por su sentido del bien y del mal, todos ellos. Al chasquear la lengua, Nito nunca sintió la debilidad de su edad más que ahora. El clon de madera de Shirou regresó intacto y le transmitió a Shirou todo lo que había visto y oído fuera de la barrera de niebla. Dentro del pequeño asentamiento escondido dentro de la barrera de niebla, Shirou se volvió cada vez más silencioso mientras digería las palabras de su clon, quien rápidamente se despidió. La situación había presentado aún más variables de las que había estado considerando. El breve momento en el que había usado la carta arquero había logrado brindarle una mejor sensación de conciencia de la que había poseído antes, y esa sensación era un hormigueo. A lo largo de todo este calvario, su posición podría resumirse en una sola frase: un bien preciado. Independientemente de los lazos de sangre, la lealtad o las motivaciones, el objetivo subyacente era su reclutamiento. Shirou aún no sabía lo suficiente sobre por qué tantos actores importantes le estaban dando tanta importancia, pero lo que estaba claro era la intensificación del conflicto que provocaba su existencia. Frunciendo el ceño, Shirou usó la experiencia que había visto en Emilia para mirar debajo de lo que había debajo. Podía ver lo que estaba haciendo Anzo al pintar la difícil situación de Iden Rain como el campo de batalla de las grandes aldeas, pero también podía ver la naturaleza codiciosa de las acciones de Anzo. Ese hombre tampoco carecía de motivaciones subyacentes, pero en este caso, sus palabras no estaban equivocadas. Solo pensar en las vidas empobrecidas y huérfanas de Nagato, Yaiko e incluso Konan era prueba suficiente del entorno inhumano causado por la guerra. Tenía que parar. Desafortunadamente, Shirou no podía ver que la guerra se detuviera incluso si se ponía del lado de Iden Leaf o cualquier otra gran aldea oculta. Lo llevarían lejos, lo protegerían y probablemente lo adoctrinarían en una causa verdadera que podría ir más allá de todas las atrocidades cometidas en Iden Rain. Esa no fue una respuesta.
nunca podría ser la respuesta para abandonar el sufrimiento de la gente. Por lo tanto, independientemente de la intención de Hanzo, Eden Rain era la única opción de Shirou para poner fin a la guerra y concluir la línea de misiones actual, actuando como una soga sobre su cuello. La forma en que Shirou iba a avanzar era la causa del dilema aquí. La ciudad que estaba usando como base no era más que un floreciente centro de operaciones sin ningún shinobi activo para defender o ejercer influencia aparte de Shirou, Yahiko, Nagato, Konan y Nawaki. Si la barrera se traspasa por completo y las fuerzas de Eden Leaf descubren el asentamiento, sería una matanza. Esto tenía en cuenta la suposición de que solo Eden Leaf sería el único monopolizador de la existencia de Shirou además de Hanzo. Todo solo se deterioraría aún más si Eden Rock y Cloud intervinieran. Fue todo tan complicado. Agregue supuestos lazos de sangre y familia a la mezcla, y solo se vuelve más complicado, pero aún así, solo había una respuesta. Para proteger a Akatsuki y aumentar su número, Shirou tendría que aventurarse a salir de la barrera de niebla para darle tiempo a la organización de plantar firmemente sus raíces. Cooperar con Hanzo también ayudaría a solidificar la base de Akatsuki al prevenir conflictos internos con los ciudadanos de Eden Rain y utilizar las fuerzas de Hanzo para facilitar el entrenamiento shinobi en Akatsuki. Hanzo deseaba usar a Shirou para su causa y, a su vez, Shirou usaría a Hanzo para promover sus propios medios hasta el día en que apuntaran sus dagas ocultas contra el otro. Hanzo calculaba vidas en una escala, pero carecía de la emoción y el carácter para cuidar de los débiles y desamparados fuera de su consideración. Por el contrario, las fuerzas de Shirou carecían de número y personal capaz, pero no se podía decir lo mismo de las de Hanzo. Si pudiera persuadir a otros a su causa, podría pescar en un charco de agua más grande. Ambos tenían mucho que ganar cooperando y ambos lo sabían. Shirou sería un arma de doble filo que Hanzo estaba más que dispuesto a usar. Los enemigos de un enemigo pueden ser aliados en un instante, pero adversarios en el siguiente. Había que caminar sobre una peligrosa cuerda floja. Habiendo tomado una decisión, Shirou se aseguró de estar solo antes de proceder a empacar sus cosas para una reunión personal y continuar la negociación con Hanzo. Él sería el único ninja que no deseaba poner en peligro a Konan y a los demás que carecían de la experiencia y la previsión adecuadas. La guerra era un infierno sangriento en el que Shirou deseaba que niños como Konan y los demás no tuvieran parte activa. Él mismo opinaba que asumiría la responsabilidad de él solo. Una vida a la que se le concedía sentido persiguiendo el ideal de otra persona nunca tendría el mismo valor que la vida de otra persona. Por lo tanto, Shirou nunca pensó mucho en el peligro que enfrentaría. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de aquellos que se habían vuelto dependientes de Shirou. Shirou lo notó tarde cuando el sonido del papel arrugado lo alertó sobre una grulla de papel que voló hacia la habitación donde estaba empacando. Ni siquiera un segundo después, la puerta corrediza de la habitación se abrió para revelar a Konan jadeando, con Yahiko, Konan y Nawaki no muy lejos detrás. Ja, 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 Konan jadeó mientras usaba una mano para limpiarse la boca. Sin embargo, el escrutinio y la mirada fulminante en sus ojos no disminuyeron. ¿Qué crees que estás haciendo? Ella lo presionó. Yahiko, que habría intentado calmar la tensión en el aire, echó un vistazo a las pertenencias empacadas de Shirou y su comportamiento se rió, y decidió endurecer su postura. Correcto, Yahiko se acercó a Konan. ¿A dónde planeas ir sin decírnoslo a ninguno de nosotros? Él irá solo, murmuró Nagato, alejándose de Konan, cuya mirada solo se intensificó en el consiguiente silencio de Shirou. ¿Qué estás pensando ahora? Konan estaba furiosa, su postura se volvió inflexible. No, ni siquiera empieces. Shirou cerró la boca abierta y Nawaki hizo una mueca porque nada era tan agudo como los ojos acusatorios de una mujer. Fuiste solo la última vez y mira lo que pasó. Konan caminó hacia Shirou, señalando un dedo en su pecho con cada palabra. Nosotros salvamos tu trasero. Si no viniéramos, serías capturado por los abrazadores de árboles o por Hanzo. Ni siquiera intentes decir que irás solo por otra estúpida razón. Y callarse la boca. El tono de Konan era frígido. Deja de pensar que somos estúpidos. ¿Realmente nos ves solo como niños? Los niños de otras grandes aldeas ocultas de nuestra edad tienen recuentos de muertes de 2 dígitos. La lluvia está en guerra.
¿Realmente crees que nos falta la madurez para entender? Yahiko, Nagata y Nawaki permanecieron en silencio, pero sus expresiones concisas lo transmitían todo. Ninguno de ellos era tonto. La razón por la que Shirou siguió exponiéndose al peligro fue por su bien, porque eran débiles. Por sí solos, no podían proteger el asentamiento que apenas podía considerarse su nuevo hogar. En lugar de dejar que el enemigo los encontrara en un estado vulnerable, Shiro estaba tratando de utilizarse a sí mismo y Hanzo para poner el campo de batalla en otra parte. Nosotros también vamos. Las palabras de Konan fueron definitivas. Parecía lista para gritar ante las primeras señales de rechazo o protesta. No somos tan fuertes como tú, pero haremos todo lo posible, secundó Yahiko, dándole una palmada en la espalda a Nagato. Ese sí. Nagato se estremeció cuando fue empujado hacia el centro de atención, pero de todos modos, él también tenía una opinión similar. Vas a encontrarte con Hanzo, ¿no? Nawaki intervino. Como la única persona verdaderamente entrenada en Shinobi en la sala, entendió el objetivo subyacente. Cooperación. Es incluso mejor que nos lleves contigo. Hasta donde yo lo veo, pocos o ningún Shinobi en Eden Rain están tan calificados para ser maestros como Hanzo. Ese fue un punto sorprendentemente bueno. La boca de Shirou se torció mientras luchaba con sus pensamientos internos. No, más bien, fue intimidado hasta la sumisión cuando Konan y los demás amenazaron con perseguirlo mientras le retorcían el cuello por el cuello de la camisa. Entonces, has regresado, saludó Hanzo con un brillo en los ojos. Con compañía ya veo. Shirou permaneció en silencio mientras Konan y los demás desinflaban su bravuconería ante la mirada penetrante de Hanzo. Habiendo seguido a Shirou fuera de la barrera de niebla, las fuerzas de Hanzo fueron las primeras en saludar a Shirou y los demás mientras establecían un perímetro directo alrededor de la barrera. Kodename Tuna había sido la primera en saludarlos mientras se recuperaba de sus heridas en un puesto de avanzada inspirado en una tienda de campaña médica de emergencia. Sin embargo, los saludos fueron breves y Tuna no estaba en condiciones de socializar dadas las miradas de sus superiores. Shiro asintió brevemente hacia Tuna, pero el Jounin de élite de Hanzo rápidamente condujo a Shiro y a los demás hasta Hanzo. Konan, Nagato, Yahiko y Nawaki habían estado haciendo un trabajo espléndido manteniendo la compostura, pero Hanzo no era una figura que debiera tomarse a la ligera. El peso de su presencia y comportamiento por sí solos inspiraron una sensación de pavor aún mayor por el silbido mecánico de su máscara de gas. Hanzo de la salamandra, la única disuasión verdadera que tenía Eden Rain contra las grandes aldeas. Supongo que has venido como amigo. Hanzo se rió entre dientes y entrecerró los ojos canosos. Sería demasiado tonto pensar lo contrario dado que estás ante mí en tu cuerpo real. Por lo tanto, tú también debes ver al verdadero perpetrador del dolor y la angustia de nuestra tierra como poco más que una batalla por poderes de las grandes aldeas. Hanzo miró brevemente a Konan, Nagato, Yahiko y Nawaki. Tus aliados parecen brillantes para su edad. Hanzo se encontró asintiendo, menos porque realmente pudiera determinar su habilidad, sino más porque podía sentir que ya estaban preparando su chakra en caso de una pelea. Ambos tenemos cosas que queremos, y si eso significa usarnos el uno al otro, entonces por supuesto, dijo Shirou mientras bajaba la guardia. Podía decir que el objeto de la codicia de Hanzo era él mismo, por lo que era poco probable que Hanzo pusiera en peligro su relación de cooperación cuando apenas comenzaba. No soy un verdadero shinobi. Eso es obvio. Eres demasiado verde detrás de las orejas, y tu yo actual carece de la intención de matar e intimidar. Es casi como si el asesino con el que luché en la niebla tuviera dos personalidades separadas, reflexionó Hanzo, recordando el momento en que Shirou tuvo estado canalizando su anilla interior. Pero eso se puede solucionar a su debido tiempo. Todo lo que necesito es lealtad. ¿Te unirás a mí y lucharás en nombre de Eden Rain? Era una elección que Shirou ya había tomado. Lucharé por Rain, dijo. No para Hanzo, sino para la gente de Rain. Alguien como Hanzo seguramente habría captado la distinción, pero no fue tan tonto como para reconocer que el progreso en el reclutamiento de Shirou era progreso. Lo que quedaba ahora era mostrar de primera mano las atrocidades cometidas en las grandes aldeas. La estrategia actual de Leaf para forzar la mano de Hanzo era la más ideal.
Mientras Hanzo no se moviera, Leaf no tendría más remedio que asumir que Shirou todavía estaba en la barrera y continuaría con la masacre de los habitantes de Rain. Con pérdidas y ganancias, Hanzo podía darse el lujo de esperar un poco más, ya que la brutalidad de Leaf solo solidificaría el control de Hanzo sobre Rain a través del cambio de opinión pública. La expresión de Hanzo se suavizó antes de arrojar protectores de frente de Iden Rain a Shirou, Nagato, Konan, Yaiko y Nawaki. De ahora en adelante, serás el equipo 7 de Iden Rain, decidió Hanzo. Ver a Tuna en una semana y ella te informará sobre la primera misión de tu equipo. ¿Por qué una semana? Yaiko reunió la voluntad para preguntar. Hanzo resopló mientras miraba a Shirou. La respuesta era obvia. Instrucción personal, respondió Hanzo, armándose con su Kusarigama. Esto era parte del acuerdo de cooperación. Shirou y los demás se dejarían usar mientras eran débiles y, a su vez, Hanzo los haría fuertes incluso sabiendo que su lealtad no era únicamente hacia él. Pero Hanzo no estaba preocupado. Seguramente tendría tiempo para impartir la visión de su paz que aún no había abandonado. Con Shirou, el potencial sucesor del título de Hashirama, lo imposible podría volverse posible. Veré si ustedes mocosos tienen lo que se necesita para ser un shinobi. Hanzo Hattori. Submisión. Enemigo de mi enemigo. Conjunto de designaciones. Primer maestro. Habilidad única. Invocación de tormenta Osi salamandra. Bonificación de enseñanza única. Mayor resistencia al veneno. Aumento de bonificación de EX para estudiantes. La sangre envenenada de Hanzo nunca había recorrido su cuerpo con tanta fuerza. Gracias por leer. Próxima actualización. Héroe y espada. patreon.com/Barcacious. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.